Muy buenas tardes, mi nombre es Gabriel López, soy de la Escuela Superior de Economía y hoy les hablaré del tema de la teoría contemporánea del desarrollo económico. En esta lectura podemos encontrar, que es este libro, podemos encontrar cómo los países, encontramos los países subdesarrollados, desarrollados y los países marginales. ¿A qué se refiere países desarrollados? Bueno, vemos como potencias como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, ¿por qué no también China, que ahora es, ¿no?, una potencia? Y de países desarrollados podemos encontrar como nosotros, que somos México, y Brasil, Venezuela y Cuba, y entre otros. Países que son marginalistas, que son muy pobres, podemos encontrar como países en África o en Medio Oriente, que les explicaré en un momento por qué son desarrollados, por qué son subdesarrollados y por qué son marginalistas. En ese libro vienen varias teorías. Podemos encontrar las teorías principalmente de los clásicos economistas como Adam Smith, David Ricardo, y también encontramos a Carlos Marx. Por otra parte encontramos a otra teoría muy importante, que es la de Schumpeter. Bueno, por último, se me estaba olvidando la teoría neoclásica. ¿Qué es la teoría neoclásica? Vamos a verlas en un momento. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar por los clásicos y después vamos a desarrollar cómo influye en la economía de los nuevos países y cómo ellos hacen su taxonomía de los países, ¿ok? Bueno, encontramos primero con los clásicos. Los clásicos empezamos con Adam Smith. Él nos habla de una nación que tiene que crecer su valor. Esto lo hace por medio del trabajo. Mientras más produces, más trabajo hay. Bueno, y David Ricardo dice que una de las maneras que una nación se puede hacer rica, que también lo comparte con Carlos Marx, es las colonias. Gracias a las colonias, en el siglo XVI explotaban a las colonias, ya consumiendo los productos que hacía el capitalista, que en este caso sería como Inglaterra. Entonces, David Ricardo nos dice que para que una nación tenga una potencia o tenga mucho valor, necesita producir más mercancías a bajos costos, y entonces esto hace que, que una nación alce. Esto nos habla más como el mercantilismo, porque era más exportar que importar. ¿Qué se refiere a esto? O sea, vender más productos que comprar productos de otros países. Bueno, y los daban muy altos. Eso lo encontramos por Adam Smith. David Ricardo los habla de la tierra, porque también como Smith habla también de tierra, pero se enfoca más David Ricardo a la tierra, y los dice que la tierra, mientras más preciada sea, más cara va a ser, y que también depende mucho de la población. La población en el aspecto de que mientras más población haya, más demanda hay, más recursos tienen que hacer. Eso es lo que los dice, y se gasta más y es más caro. Bueno, ahora vamos con Carlos Marx. Carlos Marx los dice que él no está a favor de que la explotación de las colonias, pero es importante porque gracias a las colonias el capitalista puede vender sus mercancías y a altos precios, que la plusvalía, que es lo que quieren todos los capitalistas, tener una plusvalía. Eso Marx siempre se está enfocado a analizar las teorías de David Ricardo y Adam Smith. Bueno, también Carlos Marx nos dice que para reducir costos de producción, como sabemos que lo sabemos que las personas cuando trabajan, a eso el valor de una mercancía está equivalente a la fuerza de trabajo de una persona. ¿Cuánto es el desgaste que se hace? Entonces, mientras más tiempo, más desgaste tiene el trabajador, más caro es una mercancía. El capitalista fue muy inteligente y pensó, ¿por qué no implementamos tecnología? ¿Qué es tecnología? Máquinas que facilite la mano de obra. Así reducimos costos o reducimos dinero, más valor,
a las mercancías y le bajamos y los podemos vender a un precio un poco más bajo para que la gente consuma. Carlos Marx estaba a favor, bueno, estaba en contra de que explotaran a las colonias, pero dice que era algo necesario. Y de hecho él sí es una taxonomía muy importante que dice que hay países capitalistas, como ya les he dicho Estados Unidos, y países en vía de capitalismo, que encontramos como las colonias. Y dice que, exactamente los países subcapitalistas o vía de capitalismo no son capitalistas por hechos históricos, por atrasamientos, que sin en cambio los vemos en Inglaterra, que fue un país capitalista que empezó con la industria, la revolución industrial. Entonces ahí hubo un gran apogeo, entonces esto una rapidez del capitalismo. Bueno, seguimos con Schumpeter. Bueno, Schumpeter los dice que para que la empresa, bueno, él se enfoca más en el empresario, él no se enfoca en las taxonomías. Él los dice que para que un capitalista sea más productivo, mejor, debe de innovar. Los empresarios tienen el derecho de innovar y los bancos también, por otra parte, deben de dar más crédito a los empresarios para que innoven y compitan entre ellos. Esto lo vemos más como la teoría neoclásica. Bueno, Schumpeter es la teoría neoclásica y él nos habla de la competitividad entre empresarios y que no buscan la riqueza como lo decían los clásicos, sino que hacía que los empresarios tuvieran el mejor producto del mercado, lo que lo dice Schumpeter. Regresamos con los neoclásicos. Bueno, vamos a retomar los neoclásicos. Entonces, los neoclásicos los habla casi de lo mismo de los clásicos. La diferencia entre uno y otro es de que los clásicos los habla del valor de una mercancía, los habla del desgaste como Carlos Marx, los habla de la sobreproducción, etc. Y sin en cambio, los neoclásicos cambian la manera o el vocabulario de hablar de ciertas cosas. Por ejemplo, el valor de una mercancía ya no es nombrado así, sino que les da el nombre de utilidad. ¿Qué utilidad le da el consumidor? Porque ya nosotros le decíamos consumidores. ¿Qué utilidad le da para tener una satisfacción? Encontramos la teoría marginalista, que cuánto les cuesta producir uno o dos adicionalmente de un producto. Bueno, en esa teoría los habla más que hay países desarrollados y subdesarrollados, y marginalistas, a eso se enfoca. Bueno, el punto de esto es de que los neoclásicos son la evolución del capitalismo clásico, pero con otro lenguaje. A esto es lo que quiero llegar. Y podemos ver tres tipos de escuelas. Encontramos la escuela austríaca, que esta está enfocada más en matemáticas, en lógica, en cosas concretas. Y encontramos la escuela inglesa. La escuela inglesa podemos ver que está conformada por lo social, cómo se comporta un ser humano o cómo se comporta un individuo, bien dicho. Y encontramos la otra tipo de escuela, que es una escuela enfocada en la teoría marginalista y todo eso. Bueno, ahora pasemos al grano. ¿Por qué los países unos son más poderosos que otros? En este caso vemos que México es un país subdesarrollado, ya que no cuenta con infraestructuras, no cuenta con tecnología, no encuentra con infraestructura más que nada. Y sin en cambio en Estados Unidos sí, porque ya que las teorías que a veces en parte de la historia podemos encontrar se han aplicado muy bien en los países desarrollados, porque realmente han sido para países desarrollados esas teorías, no para países subdesarrollados y marginalistas, ni como lo dice Marx, países capitalistas y vía de capitalismo. Entonces es la gran diferencia.
Bueno, también recordando, había otra cosa que eran los neoclásicos. Los neoclásicos los hablaba de los países que eran potencias y otros que eran en vía de potencias, que era el camino, que es como México. Bueno, ellos también decían la taxonomía. Bueno, retomando, vemos que en Latinoamérica se hace una confederación que es encargada, que es en promover las instituciones, la teoría institucionalista, que está enfocada más a ver cómo el individuo, cómo la persona se desarrolla en países subdesarrollados como Latinoamérica. Vamos a tomar este ejemplo. Y los dice que no exactamente debe de estar enfocado en lo político, sino que también tiene que ver la cultura. Porque, por ejemplo, los países subdesarrollados no tienen la cultura como otros países desarrollados en cambiar su cultura y apegarse a las teorías políticas. Eso es lo que los dice. Y pues bueno, entonces no se apegan, y por ejemplo, en diferentes países tienen culturas religiosas que no les permite hacer cosas porque la religión no lo permite, por Dios o sus dioses, ¿no? Entonces por eso se dice que los países también es una parte que no pueden crecer por su religión, otra es por su colonia, que es como dice Carlos Marx, y hay otra teoría que también, bueno, puede ser las instituciones. Bueno, no es teoría, es las instituciones, que también no los deja, no hay tanta infraestructura de desarrollo para poder desarrollar, no sé, cámaras de diputados, no sé, derechos, o sea, cámaras de senadores, etcétera. No hay esa infraestructura, entonces no hay un desarrollo como en los países que están desarrollados. Y entonces podemos ver que esos son factores que no hacen que crezca. Y otra cosa es que también dice la lectura que los países no pueden crecer porque les faltan los recursos naturales, pero esto es mentira porque vemos que hay 4 países que salieron de la nada, que podemos encontrar como los países que es llamados los 4 dragones. ¿Qué encontramos con los 4 dragones? Encontramos a Corea del Sur, Japón, Tokio y China y India. Bueno, India ya no. Entonces, pero ya va en vía de desarrollo. Entonces se supone que esas potencias de la nada, de que no tenían, que vivían en malos recursos, que la población era inmensa, que es inmensa, disculpe. Y entonces las teorías se contradecían de los clásicos, neoclásicos, porque era mentira que decían que ellos, los países que tenían mucha gente, no iba a poder crecer, que no tenía recursos para poder explotar las tierras, que no tenía, pero se equivocaron. Ellos empezaron a hacer su régimen para evolucionar, empezaron a cambiar su cultura, empezaron a ahorrar demasiado y no gastar en tanto, solamente en lo necesario. Entonces esto ayudó a que la economía se alzara. Bueno, también por ejemplo encontramos en países como África que también no tienen infraestructura en el aspecto de salud, educación, nada de eso, y por igual por su cultura, entonces no se puede desarrollar, y esos son países pobres, marginalistas, etcétera. Entonces esos países así los hacen la clasificación. Bueno, eso sería todo de mi video y gracias.